Estas fiestas de Quito serán diferentes. Celebramos la vida con conciencia. Vive esta experiencia diferente con cultura, arte, música nacional, tradición e historia con más de 120 eventos. Valora la chulla vida y que Quito viva por siempre. Revisa la agenda completa en www.quitocultura.com. Alcaldía de Quito. Autorización número 1620. CNE, Elecciones Generales 2021. Vive la magia del entretenimiento con Diners Club y DirecTV. Disfruta de nuestros DirecTV Days del 18 al 30 de noviembre con una promo que te llenará de magia y emoción. Contrata tu plan HD con tu tarjeta Diners Club y recibe un mes de descuento adicional. Además, contratando HBO Pack, vibra con el mejor contenido premium. Suma más pantallas con DirecTV Go sin costo adicional. El mejor invento para entretener a tu familia es DirecTV. Aplican condiciones. Más información en www.directv.com.es. El mundo te exige una transformación. Reinvéntate. No te canses de luchar por lo que quieres. Innova. Pat Primo se reinventa junto a ti. Pat Primo. Vistiendo a hombres y mujeres con el estilo clásico de siempre. Quito, CCI, Condado Shopping. Próximamente gran apertura de nuestras nuevas tiendas en Mall del Río Cuenca y Mall del Sol Guayaquil. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y hay una aclaración que es válida, muy, muy válida, y nosotros estamos ahí. El señor general Bravo decía, no es el ISPA, sino el ISPOL, y tiene razón. El mayor conflicto, no el mayor, el conflicto del que estábamos hablando con el señor general Carrillo es del ISPOL, y ojalá también la Asamblea entre, ¿no?, a investigar el tema más profundamente. Lo están tratando, ojalá se pueda hacer un seguimiento. Y queremos saludar a dos asambleístas, al asambleísta Mae Montaño, asambleísta independiente, y al asambleísta Fabricio Villamar. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la ley, el Congreso comienza, la Asamblea comienza a tratar la ley anticorrupción, pero está todavía en manos de la Asamblea la de extinción de dominio. Un poco son complementarias, dicen algunos. Algunos les ha molestado que el fondo, el acuerdo con los multilaterales, como dice el señor economista Pozo, trate de una ley y le diga al Ecuador, para ustedes es indispensable una ley anticorrupción, o por lo menos que nos permita luchar de mejor manera con la corrupción. Señora ingeniera Mae Montaño, ¿cuál es su percepción, diríamos ahí, y su visión del tratamiento de la ley anticorrupción, y si nos puede informar algo de la de extinción de dominio? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, estimado Francisco, un gusto saludarle. Encantada de estar en este espacio, en la Radio Democracia. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a la ciudadanía, a las personas que nos escuchan a esta hora. Quiero decirle una cosa primero, mi agradecimiento a usted y a la radio, que ha sido de los medios preocupados por estos temas que convocan el interés de los ecuatorianos. Y felicitaciones de veras, porque lo que ha mantenido viva a la ley de extinción de dominio es la atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos en las redes sociales. Si no, seguramente ya estuviera archivado en algún congelador. Dicho eso, yo quiero decir que siempre será interesante e importante mejorar leyes, mejorar el Código Integral Penal, llamarles leyes anticorrupción, que no son otra cosa que reformas al Código Integral Penal y reformas a la Ley de Contratación Pública. Así que no estamos hablando de ninguna ley anticorrupción. En tanto que cuando hablamos de la ley de extinción de dominio, sí estamos hablando de una nueva ley. Estamos hablando de construir en derecho una nueva ley. Inclusive los expertos están asegurando que la extinción de dominio sin duda ya se constituye en una nueva institución jurídica. Esa es la diferencia. Y claro, sí. Y es una diferencia sustancial. Exactamente. Pero quizá lo de la contratación pública, esta que se denomina ley de lucha contra la corrupción o anticorrupción, hace falta también para modernizar y a lo mejor
empatar con la de extinción de dominio, asambleísta? Estamos de acuerdo. Ya. Siempre es bueno que las leyes vayan a tono. Si la pandemia desató la peor pandemia de la vida, que no es nueva y que sigue existiendo, que es la de la corrupción, indudablemente hace idea que se haga esto. Sí avergüenza que sea bajo la presión del Fondo Monetario Internacional como una tarea que se le pone a escolares. O sea, este gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo deberían sentir vergüenza de eso. Pero sí molesta la desigualdad con la que se trata a los dos proyectos de ley, y en el primer caso, las autoridades de la Asamblea han asegurado que la ley de extinción de dominio tenía que ser bien debatida, bien discutida, por eso un año no ha sido suficiente, porque había que verle de la A a la Z, buscarle los remedos, los remiendos, todo a la ley, y había que ir con una calma impresionante. Pero sí pretenden en un mes tener la famosa ley de corrupción aprobada. O sea, ¿cuál es la jugarreta aquí? ¿Cuál es la intencionalidad política de este tratamiento injusto? Y yo digo, las formas también hablan. Las formas hablan. Si convocas un sábado, cuando el informe de la ley anticorrupción que ellos llaman se presentó el jueves, convocas el sábado, lo pones en tercer punto, lo tratas, lo analizas, lo debates, cierras el debate y te quedas contento con eso. Y suspendes la sesión en un paquetazo de agenda que tenía 10 puntos y donde la ley de extinción de dominio era el punto 7. O sea, tú encuentras si el informe de la ley de extinción de dominio ya había sido presentado 10 días antes, ¿por qué entonces está en el punto 7? Son formas que sí dan mensajes políticos y sí molesta, ¿no? Claro, que te llamen un sábado de tarde para una agenda tan larga para suspender la sesión. Claro, y ahí permítame entonces consultarle al señor asambleísta Fabricio Villamar, también, o sea, cómo empatar, en último de los casos, diríamos, de lo que nos comenta Mae Montaño, luchadora como es ella. Por último, enganchémonos entonces en esta que le quieren dar prioridad para que la ley anticorrupción un poco ayude también a que se defina la de extinción de dominio que está ahí. Pero a veces, como dicen en mi tierra, en la puerta del horno se quema el pan. No se nos vaya a quemar esto. Fabricio, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días. Mae, y con quienes tienen la gentileza de escucharnos, buenos días. A ver, yo creo que vamos a tener que volver siempre sobre lo ya andado para explicar qué es lo que es esta ley que presenté yo en octubre del año pasado. No se la trató en esa comisión, sino hasta el mes de mayo de este año. Es decir, estuvo 8 meses en el congelador entre la presidencia de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa, la Comisión de Legislación y luego hay un espacio de estudio de esto antes de que llegue a la comisión y que la comisión comience a tratar. Hemos llegado al punto en donde esta norma ya está con informe para segundo debate y ya está en el orden del día. Ya. El orden del día de la Asamblea, Francisco, recordarás, yo trabajé en la Asamblea desde los 19, 20 años, cuando se llamaba Congreso. Yo me acuerdo cuántos puntos tenía un orden del día de esas épocas. Tenía 48, 50, 55 puntos un orden del día. Y si bien lo deseable hubiera sido que se le dé prioridad a este tema, que lo hemos venido trabajando, que se lo ha venido impulsando por parte de varios legisladores, entre ellos a Mae, a quien yo le tengo mucho aprecio por ayudar profundamente en esta iniciativa. Mira, lo real es que ya está en discusión, y ya está en el orden del día, y ya está en la agenda, y no se puede tratar como una reforma al Código Integral Penal, porque esta no es una norma de reforma al Código Integral Penal. Fue presentada y fue concebida como una norma independiente y tiene más que ver con las afectaciones de lo civil que de lo penal. Y lo hemos conversado varias veces. Lo uno, las reformas, que en efecto yo también estoy de acuerdo en que es una barbaridad que la Asamblea de la República, el gobierno nacional, el procurador, todo el mundo se ponga en pindingas para tratar de generar una norma que les parezca
que va a evitar la corrupción a los organismos internacionales para que presten plata. Al mismo tiempo me pongo a pensar en los organismos internacionales con las experiencias que se han tenido con el gobierno de estos 14 años de Alianza País, de la Revolución Ciudadana, como quieran llamarse cada elección que pierden legitimidad y cambian de nombre, da exactamente lo mismo. El problema es conceptual aquí. Con la obscena cantidad de plata que tuvo este país en un momento determinado, rompieron todas las reglas, crearon instituciones y crearon mecanismos para poder entorpecer el control. A pesar de que creo que se está legislando para el aplauso en estos momentos, que se intenta subir las penas o se intenta agravar el delito, se intenta establecer el máximo de la pena si es que el delito de peculado, concusión o cohecho hubiera sido cometido en una declaratoria de emergencia y todo el mundo aplaude. Francisco, así no funciona. De hecho, están creando... Pero, señor asambleísta, Fabricio, sí, no funciona así. Pero el gran mensaje es recuperar algo de lo que este país sí tenía para los controles, recuperar algo para la institucionalidad. Y si bien, como Mae ha dicho, y yo he dicho, son de las combatientes de esto, si Mae nos dice es vergonzoso, pero es una gran oportunidad en cambio para el país, ya que los legisladores, teniendo como tienen ustedes y han luchado la ley de extinción de dominio, no pasa. Oiga, que alguien ponga un acelerador resulta bueno para la sociedad, así sea vergonzoso para la Asamblea y el Ejecutivo y el Procurador. Y encima de eso que nos ayuda a solucionar problemas, Fabricio. Estoy diciendo otra cosa, Francisco. No, yo estoy diciendo otra cosa, Francisco. Yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, no sé si es que usted tuvo la oportunidad de revisar a profundidad el proyecto que fue discutido y fue pasado en primer debate este día sábado. Ya. No sé si es que se lo no, ¿cómo ha quedado? No está. No, es que no hay cambios en el primero, es básicamente... solamente las observaciones de la ley. Sí, bueno, ahí están reformas al código. Lo que le decía es, el texto dice lo siguiente. Sí, adelante. Yo lo que le decía, el texto es decir, mire, se está estableciendo que se ponga el máximo de la pena a los delitos de peculado, concusión o cohecho, si es que existe un sobreprecio, por ejemplo, en las contrataciones, aprovechándose de una emergencia. Eso suena fantástico. Me parece que la gente va a aplaudir y va a decir, finalmente la Asamblea está trabajando en algo que así debería ser. ¿Por qué? Porque están espeluznados de que una mascarilla terminaba vendiéndose en 7, 8, 10 dólares, una funda para cadáveres terminaba vendiéndose en $300, porque un kit de alimentos para una semana terminaba vendiéndose en $120. Evidentemente, eso es una barbaridad. Ahora, le hago una reflexión para poder sustentar de que esto que discutió el fin de semana la Asamblea es legislar para las armas. Si es que usted tiene una emergencia y usted intenta conseguir productos rápidamente, usted está sujeto a las leyes del mercado. Valdría la pena entonces darse cuenta de que una cosa es tratar de conseguir una mascarilla hace exactamente un año y otra cosa tratar de conseguir una mascarilla en el mes de junio de este año. Ese es el mercado. Y por lo tanto, el día de mañana alguien podrá demostrarle que ese era el precio de mercado y todo este intento de poner nuevas penas resulta que se le va a caer, porque habrán hecho exactamente lo legal, es decir, vender al precio del mercado. El asunto no está ahí, Francisco, y yo sé, es bastante probable que a alguien no le guste lo que estoy diciendo, pero mi percepción es que el problema no está ni en la ley de contratación pública, ni en incrementar los tipos penales, ni en agravar los tipos penales, y ni siquiera en sacar rápido la ley de extinción de dominio. El asunto verdaderamente está en la falta de justicia que tiene el país. Y cuando nosotros hablamos de justicia, ahí comienzan a saltar algunas de las personas, algunos encumbrados colegas abogados, que dirán, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema penal garantista. Totalmente de acuerdo. Lo único que les pido es que contrasten el sistema penal garantista con el principio
del servicio público, es decir, el bien para la mayor cantidad de gente. Usted no puede dejarle desprotegida a la mayor cantidad de gente para proteger al delincuente. Claro, eso es lo que está pasando. Ahí viene, y las pruebas antes de avanzar, hay ya algunos artículos del proyecto de ley tratado en primer debate y entiendo yo, observado por ustedes. Señor ingeniera Mae Montaño, si bien podría ser que están legislando o por la presión que usted misma ha dicho, por esta necesidad de algunos que dirán, sí, tratémoslos por necesidad de aplausos, no creo que este rato les vayan a aplaudir, pero no. Por necesidad del país, sí, pues. Y entonces, claro, el señor asambleísta Villamar dice, oigan, pero no va por aumentar las penas, va por mejorar la justicia, pero también que los jueces tengan normas claras para que no les sirvan para distorsionar y que también la acción de esta justicia maltrecha, por cierto, no tengan resquicios por donde escapárseles o argumentos para que estos jueces, que no deberían en algunos casos serlo, puedan aplicar mal la ley, porque les falta un informe, o porque hicieron esto, o porque la ley del mercado en ese momento dice esto es lo que cuesta ahora. Mae, ¿cómo reflexiona sobre esto? No, yo estoy de acuerdo que debatamos y si es necesario reformar la ley de contratación pública y si es necesario reforzar o reformar o fortalecer el Código Integral Penal en estos temas, se lo haga. Lo que me molesta son las movidas politiqueras. Yeah. Y lo que me preocupa es que se vayan a embarcar con el pretexto de ahora sí tenemos una ley anticorrupción, porque, estimado Francisco y Fabricio, ya en la vida en la vida legislativa y política hemos aprendido pues que todas estas movidas tienen una intencionalidad. O sea, aquí no esto de la ley de extinción de dominio sí tiene que ser analizada de la A hasta la Z y viendo si la redacción, si la coma, si el punto, no es gratis pues. Esto es que quieren darle largas al asunto. Y hay temas que parecen de forma, pero que resultan de fondo. Y la preocupación es que quieran embarcarse en la ley anticorrupción ahora para dejar postergado cada vez más, porque aquí los días y los meses sí cuentan. Pues. Estamos en diciembre, la Asamblea pretende irse de receso legislativo. Y me temo porque mañana somos el punto 4. Ojalá alcancemos a leer el informe y ojalá no suspendan la sesión otra vez. Y el debate sea de 3 días, porque este sí merece una semana de debate. O sea, esos temas son movidas politiqueras, porque algunos van a estar muy cómodos, pero muy cómodos, aprobando la ley anticorrupción, que nunca les va a tocar, pues, no les va a hacer ni cosquilla a ellos. Mientras tanto, seguirán disfrutando de lo robado, con todas esas reformas que aprobaremos, que no es tan mal, que es bueno darle a los operadores de justicia mecanismos claros, definiciones y tipificaciones específicas, y a mí no me molesta, pero sí me molesta que posterguen la aprobación de la ley de extinción de dominio si sabemos que tiene que cumplir una nueva etapa que es en el Ejecutivo. Dicho eso, la secretaria jurídica del Ejecutivo no quiso comparecer a la Comisión de Participación Ciudadana para hablar de la ley de extinción de dominio porque no quería comprometerse con su opinión porque después tienen que objetar. Pero sí mandaron una ley anticorrupción y se presentó a la comisión que la analizaba para dar su opinión sobre esos temas. Esas situaciones sí dejan una preocupación y hay que estar atentos. No hay que permitirles la jugarreta de seguir posponiendo con el fin de no dar cumplimiento a la aprobación de una ley que esta sí la ciudadanía sensible e inteligente sí entiende que más allá de las reformas que están planteando, esta ley sí va a permitir, bien utilizada como una herramienta eficaz para morder las fortunas malavidas, sí va a permitir que recuperemos lo robado y va a permitir debilitar las fortalezas económicas tanto de las redes de la corrupción como de las redes del crimen organizado, porque ya en la aplicación en otros países se está demostrando que la acción penal se ha quedado corta para combatir el poder económico de estas
de estas que se han convertido en empresas ilícitas, porque ese es el contenido. Porque ¿qué es lo que buscan? Buscan riqueza, buscan fortunas, buscan patrimonios, buscan cuentas jugosas en el exterior. Y como dicen, como en cualquier negocio, es la fortaleza económica lo que permite el crecimiento y el mantenimiento de esas actividades. Entonces, el mensaje aquí a los que han hecho de la corrupción una actividad lucrativa, porque así es, y a los que han hecho del crimen un negocio, el mensaje de la ley de extinción de dominio es esa: vamos a debilitarle su poder económico para poder combatir la corrupción y el crimen organizado. Ese es el mensaje y ese es el interés, y por eso la ciudadanía apoya. Y por eso siempre agradecemos y reconocemos que el asambleísta Villamar nos haya puesto ese proyecto de ley para atraer la atención en un tema que debe ser de interés de los 137 asambleístas y que deberían tener el voto unánime de los 137 asambleístas, y ojalá no haya un veto del Ejecutivo, porque si no llegaremos al 2022, al 2021, al 2000 cualquiera, y nos iremos de un mes en un mes, y la ley de extinción de dominio se podría quedar ahí, porque una vez que salga la ley anticorrupción, ya cumplimos con el Fondo Monetario Internacional, ya recibimos los 2.000 millones de dólares, sigue la farra, sigue el despilfarro, y entonces vive la vida, y la corrupción campea, y el crimen organizado también. Fabricio, o esperemos que no, que esto no sea un vaticinio, pero ¿cómo garantizarnos entonces, tanto en la ley anticorrupción, no solo porque creo que hay que ayudar también, o sea, el financiamiento no es solo para el gobierno, es al país, y no sé si podría usted decirme, ¿usted siente que no es indispensable estas reformas de la explicación que nos dio? Como que aumentar las penas es casi un populismo, pero ¿no siente que sí son necesarias estas reformas planteadas, Fabricio? Cualquier esfuerzo por tratar de mejorar las condiciones de transparencia en la contratación y cualquier esfuerzo por castigar de mejor manera los actos de corrupción siempre serán bienvenidos. Lo que sí le digo, Francisco, es que 14 años después del gobierno de Alianza País, precisamente uno de sus más encumbrados directivos es el que trata de llevar adelante esta reforma. Así no funciona. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero quizás está rectificando. Déjeme ponerlo de la siguiente manera. Déjeme ponerlo de esta manera. En su programa, varias veces se hizo referencia cuánto cuesta contratar 1 kilómetro de vía asfaltada en Norteamérica, cuánto cuesta en Europa y cuánto costó en el Ecuador. Acuérdese que ustedes hicieron varios programas para contarles a los quiteños, por ejemplo, que la ruta Collas terminó costando 18 millones, alrededor de 16 millones de dólares. 18 millones de dólares el kilómetro, cuando en la Rusia que algunos admiran estaba costando hasta 3.500.000, nada menos que en Siberia. Bueno, esto de alguna manera para poder graficar lo siguiente. El Ecuador tenía, de hecho, tiene todavía una norma constitucional que impide la contratación de servicios que vaya a requerir el Estado con gobiernos extranjeros y que debería, de alguna manera, privilegiar los servicios ecuatorianos. Imagínese que solamente porque tuvimos un acuerdo internacional hemos podido desbloquear la posibilidad de que el Estado ecuatoriano pueda acceder a mejores contratos que todavía no los utiliza. Es decir, usted ahora como Estado ecuatoriano debería directamente poder pedir, por ejemplo, a los fabricantes, a los productores de tecnología, a las fábricas directamente, para poder eliminarse los intermediarios y poder tener el precio real de los bienes. ¿Dice esto la reforma que están intentando hacer al Código Integral Penal? No. Bueno, inclúyales. Se les ocurrió trabajar esto en una reforma. ¿Ustedes pueden incluir? Sí, yo lo que le estoy contando es, usted nos llamó para que hagamos un análisis respecto de lo que se puso en consideración este día sábado y sobre la ley de extinción de dominio que yo he presentado. Ya vamos a conversar sobre los cambios que hay que hacer a los temas de justicia y a los temas de administración pública. Yo lo que le digo es que se necesita, por ejemplo, establecer precios comparados con otros países
en función de poder conseguir los mejores precios para la República del Ecuador. Eso no se ha puesto en la norma. Quiero decirle, por ejemplo, que se crearon estas instituciones, no se creó el Servicio de Contratación de Obras. ¿Dónde estuvo el último caso de corrupción por el que el señor Mendoza, el señor Azuero y una larga fila de empresarios exitosos en este momento están corridos? En el grupo que se llevaban la plata. Pero por supuesto, pero por medio de esta institución, esta Secretaría de Contratación de Obras. ¿Me explico? Sí. Entonces, usted crea instituciones y les vende a los ecuatorianos diciéndole a partir de la creación del servicio de no sé qué, vamos a transparentar las cosas. No, no es así, no está pasando. Le quiero poner un punto, y Mae, que ha estado en el debate permanentemente sobre esto, va a concordar, espero yo, sobre la necesidad de discutir esto. ¿Quién sabe dónde están los bienes mal habidos por las personas que participaron en actos de peculado, concusión, cohecho, etcétera? No solamente el señor ministro, no solamente el señor subsecretario, lo sabe el pagador, lo sabe el chofer, lo sabe el administrador del contrato. Y por eso yo les había dicho, vean, pongamos ahí en esa ley que haya una gratificación económica, en la ley de extinción de dominio, que haya una gratificación económica para la persona que denuncia y que nos dice dónde tenemos que ir a buscar los bienes. Este principio ya está en la ley tributaria de la República del Ecuador. Y Mae sabe que los correístas se opusieron y que no pusieron ese texto en el debate. Vamos a intentar meterlo en el segundo debate, veamos qué es lo que sucede. ¿Sabe qué es lo que les tiene en piringa? ¿Sabe qué es lo que les tiene, como morochamente suelen decir, les tiene pariendo, les tiene preocupados? La posibilidad de que esta ley pueda revisar los casos anteriores. Claro. Ahí es cuando existe la precisamente confusión entre la retroactividad y la retrospectividad que hemos explicado varias veces. Sí, pero es que eso es lo que hay que defender, claro. No son retroactivas. Las leyes rigen para el futuro. Lo que estamos diciendo nosotros respecto de la retrospectividad... Es que lo mal habido es mal habido. Nosotros asumimos, sí señor, exactamente, que lo mal habido es mal habido. Que lo mal habido hace 5 años sigue siendo mal habido en este momento. Que lo mal habido, aunque le haya puesto a nombre del sobrino, sigue siendo mal habido. Que lo mal habido, aunque se haya comprado en Miami, sigue siendo mal habido. Eso es lo que les preocupa. Esa es la preocupación y eso es lo que hay que combatir. Les voy a plantear entonces, les voy a plantear a los dos para concluir este diálogo. Una primera visión, ojalá se pueda entonces incluir algunas cosas tanto en la ley de anticorrupción, incluirlas para tratarlas y que la Asamblea las apruebe, como intentar sacar de la mejor manera, o incluso algunos dirían lo que ya se ha avanzado, lo que ya tiene mayor acuerdo, lograr tener una ley de extinción de dominio. Mae, ¿cómo empatar las dos y si las dos pueden tener una viabilidad, hacerlo? O sea, también la política tiene que ver con el poder hacer lo posible y hasta a veces lo imposible para que salga de la mejor manera. ¿Empatamos o no la ley anticorrupción con la de extinción de dominio y así las dos salen como una respuesta de esta Asamblea a la lucha contra la corrupción? Mae. No, indudablemente, no sé, la palabra empatarla no sé cómo la puedo traducir. O sea, hacerlas tratar de conjunto, digan ustedes, o tratamos esta también o no tratamos la otra, se me ocurre. No, yo creo que hay que tratarlas las dos, porque vayan a decir como en la censura de la ministra de Gobierno, que si no estaba la señora se caía el Ecuador, o van a decir si no aprobamos esa ley, o sea... La destrucción económica del Ecuador, o sea, yo no quiero ser responsable de eso. Yo lo que estoy diciendo es que si la ley de extinción de dominio está lista para ser aprobada, que se la apruebe cuanto antes, que no se les ocurra congelarla, suspender el debate, esperando que salga primero el segundo debate, porque sí son capaces de eso. ¿Sí? Esperando que salga, porque seguramente en 2 días, 3 días tendrán ya el informe para el segundo debate de la ley anticorrupción, porque están inspirados. Y entonces la ley de extinción de dominio que está lista la dejan en el congelador porque primero quieren celebrar, porque ya lo he escuchado varias veces al mismo presidente de la Asamblea tratar de disminuir la importancia de la ley de extinción de dominio diciendo, sí, leyes anticorrupción hay bastante. Claro, hay tantas leyes anticorrupción
que la pandemia es cada vez mayor y el país empieza a convertirse en un paraíso para los corruptos y para el crimen organizado. O sea, eso es lo que estamos viendo. Y hay tantas leyes. Él dice, si hay tantas leyes para allá, pues no se apuren por la ley de extinción de dominio. Pues sí, apúrense por la ley de extinción de dominio porque necesitamos recuperar lo robado, señores, y necesitamos combatir el narcotráfico que cada vez crece y el tráfico de personas y el lavado de activos y el testaferrismo que cada vez crece y que se hace dueño de estas fortunas malavidas. Entonces sí necesitamos, y si hay tiempo para sacar antes de que se vayan de receso legislativo, estoy en desacuerdo que haya receso legislativo, porque la verdad es que lo que más necesitamos es trabajar. Entonces, tienen que salir las dos, que salgan las dos, que no haya una catástrofe económica en el país porque no cumplimos con el Fondo Monetario Internacional. Pero la ley de extinción de dominio es el homenaje a los ciudadanos que están esperando. Ese no es el homenaje al Fondo Monetario Internacional, a los ciudadanos que están esperando, a los medios de comunicación responsables, a los comunicadores serios como usted. Esta asamblea que se lave un poquito la cara entregando esta herramienta, que demuestre que no tenemos rabo de paja, 137 asambleístas apoyando cuanto antes, porque hay que recordar que debe ir al Ejecutivo todavía para sus objeciones. Entonces, tiene que salir antes que se nos ocurra o que se les ocurra irse de receso legislativo. Y yo solamente quiero complementar algo que Fabricio dijo al inicio de este espacio. Señores, es importante tener leyes actualizadas, pero más importante es el combate contra la impunidad, porque cuando hay impunidad, las medidas correctivas no llegan y las medidas disuasivas de una ley penal tampoco llegan, tampoco significan nada. La impunidad, y en este momento tan interesados como sacar la ley de corrupción y la ley de extinción de dominio, deberíamos estar en hacer seguimiento a las nominaciones de los nuevos jueces, porque ahí está la parte fundamental de por qué la impunidad. Y usted acaba de topar un tema que es importante y que podrían desde la Asamblea pedir una reflexión. ¿Será el momento de revisar ese concurso con todo lo que ha pasado o insistirá este Consejo de la Judicatura? Claro, está presidido por la señora Maldonado, ¿no? Que tiene nada menos de la corte, esa corte que uno... ¿será importante, Mae, revisar eso, pedir, hacer algún acercamiento de fiscalización al tema? Usted ha topado en esto, porque pueden sacar las mejores leyes. Si los jueces son, como decía Fabricio, sonamos, como dicen en el barrio. Porque la corrupción, como una enfermedad, como un cáncer que hizo metástasis, está muy bien infiltrado, muy bien que se ha tomado la misma administración de justicia. Y por eso aquí sabemos que unos pocos caen, pero siguen gozando de lo robado. Y lo otro es que yo digo, este tema de la corrupción no son actos aislados, hay una acción sistemática de la corrupción y hay redes, por eso es que ahora se habla de delincuencia organizada. Mire usted que se puede aplicar un juicio a alguien que por sobreprecios en la compra de mascarillas, y está bien, pero muchos de esos no han empezado pues con la compra de mascarillas. No. Ha sido una acción sistemática en la contratación pública. Estaban instalados ahí. Exactamente. Entonces lo vas a sancionar por este delito, por esta cosa de las mascarillas. Y todo lo que hizo antes, si mire usted, mi estimado Francisco, que el ex fiscal Vaca, que yo lo tengo que recordar de mala forma, pero dijo algo en la asamblea, en la misma asamblea, cuando el caso Odebrecht, y eso ha quedado en el olvido. Dijo que porque él primero dijo que era delincuencia organizada lo que había en Odebrecht, y recuerde que habló de una lista de altos funcionarios. Ustedes, ¿cómo no lo va a recordar? Esa lista nunca la conocimos, ¿no es cierto? No, nunca. Él quedó debiendo. Hasta ahora nos debe la lista, pero dijo algo de terror en la asamblea. Dijo que en el sistema, en la plataforma de compras públicas que habían creado, que esta red delincuencial había creado una plataforma paralela, o sea, una subterránea, yo le pongo la palabra,
o sea, la plataforma aparentemente todo estaba muy lindo, todo era transparente, pero estos delincuentes en este robo sistemático a través de la compra pública crearon su propio portal. A eso es lo que nos estamos. Y nada, ninguno de estos delitos, ninguna de estas cosas va a llegar a poner el punto sobre la llaga. Mientras pongamos en puestos estratégicos a delincuentes, porque son parte de estas redes, y ellos saben dónde ubicarse, se ubican en los mejores lugares, y son los que gobiernan, que no solamente reparten, sino que colocan en puestos estratégicos a delincuentes, y lo hacen a propósito, porque son parte de esa misma red de cualquier forma, porque son el cerebro político, o porque son el cerebro económico, o porque todos reciben distintas formas de utilidad y de rentabilidad en estos procesos. Con usted terminamos, Fabricio, entonces lo que acaba de decirnos Mae, que es una reflexión, digamos, mucho más profunda de lo que nos ha pasado, pero que además nos reta a avanzar. Y Fabricio, esto que nos dice Mae, cuidado, se dejan gabelar por la de extinción de dominio y solo tratan la de, entre comillas, esto de solo tratan, ¿no? Yo creo que hay que tratar esa también. Me parece que es una ley que puede, no sé, ser mejorada el proyecto y que la Asamblea nos entregue un mejor producto, Fabricio. A ver, ¿por qué a la ciudadanía le parece que es importante respaldar la iniciativa de la ley de extinción de dominio? Porque de alguna manera sienten que si es que ya la justicia no funcionó, si es que sienten que los procedimientos de contratación pública no funcionaron, si es que sienten que la noción de respeto por los bienes del país no existió en el funcionario público, al menos se les quite a quienes utilizaron todas esas herramientas la plata mal habida, los bienes mal habidos. Esa es la noción de que tienen los ciudadanos para apoyar la ley de extinción de dominio. Y me parece que es, de alguna manera, esta necesidad de satisfacción respecto de el más que sea éxito consigamos que salga bueno de esta asamblea, ¿no? Y yo creo que hacia allá hay que encaminar los esfuerzos. Yo estoy seguro de que vamos a poder sacar esta ley. Y estoy seguro de que vamos a poder sacar esta ley antes de que la asamblea vaya al receso. El receso tuvo que haber pasado en el mes de agosto, a propósito, Francisco, y se lo ha ido. Va a estar, sí, pero además no hay que conflictuarse mucho. Eso es lo que dice la Constitución y hay que cumplir la Constitución. Eso no hay mucha vuelta sobre eso. Mire, la ley de extinción de dominio va a salir. Ojalá el presidente de la República logre mejorar lo que se pueda. Hay conceptos que yo hubiera querido que se los incluya, pero yo no soy parte de esa comisión. Yo presento el texto, pero no voto en esa comisión. Mae me ha estado dando una mano inmensa en eso, y yo creo que a todos los ecuatorianos, y yo quiero reconocer ese apoyo de Mae a esta iniciativa y de otros colegas. No es lo único. Hay más cosas que se pueden hacer. Usted acaba de decir una cosa que a mí me espanta, que es la posibilidad de que la Asamblea revise los procesos de designación de jueces. Porque yo sigo creyendo en la independencia de poderes, pues, Francisco. No, más que revisar, sí fiscalicen lo que ha pasado, ¿no? Me encantaría pensar en la siguiente posibilidad. Y es que el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, sí vale la pena que actúe. Me parece muy interesante. Este Consejo hay un montón de legisladores, pero el mecanismo para poder asambleísta de llamar Consejo de Participación Ciudadana. Se refiere usted que le parecería que debe actuar. Y entonces pues que sigan nomás y que nombren. Pues. Con este Consejo de Participación Ciudadana, que ya ustedes mismos han pasado en la Asamblea un informe para que desaparezca, y ojalá pase así. No hay que darle mayores funciones. En todo caso, que sigan nomás y que respondan por lo que hagan. Ya, Francisco. No, es que no funciona así. No, es que no es así, Francisco. O sea, si alguien ha peleado por la extinción del Consejo de Participación Ciudadana, soy yo. Pero mientras no desaparezca, sigue existiendo en la Constitución. No le da legitimidad, no. Disculpe, claro, ese es mi criterio. No, es que no funciona así. Vea, Francisco, en esto vamos a tener diferencias de criterios. Yo lo único que le voy a decir es, ahí tienen una Constitución que la votó la mayoría de los ecuatorianos.
a la cual yo me opuse, pero esa es la norma de la República. Y mientras eso exista, intentemos navegar con lo que Con existe. eso. Esto es Eso lo es que hay. lo correcto. Ya. Cuando uno comienza a quejarse de las instituciones por las personas que existen, realmente termina matándola. Yo no solo por las personas, por la institución, pues. Esa es una institución, sí, claro, que a mí tampoco me gusta esta asamblea. Estatiza Déjenme ponerle este ejemplo. A mí tampoco me gusta esta asamblea. ¿Ya? Pero hay gente que dice, no, esa asamblea no tiene facultad de legislar y no tiene facultad de fiscalizar porque perdió legitimidad. ¿Qué les pasa? Entonces, ¿quién pues? No, en el caso de ustedes es un tema constitucional, en el caso de los que estamos luchando para restarle toda legitimidad a una institución creada para estatizar la participación ciudadana, sí creemos que no hay que darle. Pero claro, ese es un tema que habrá que debatirlo, se nos fue el tiempo. Pero Fabricio, es importante lo que ustedes han dicho y han reflexionado en estas dos leyes, tanto Mae como usted menos en el tema de la ley anticorrupción. Mae ha dicho todas las leyes posibles, usted ha dicho un poco, esto es un poco de populismo justo este rato, pero ojalá las dos salgan, Fabricio, ojalá las dos salgan como usted ha dicho también. De acuerdo. Sí, pero también mencionemos una cosa que usted la dejó en el aire, que es la necesidad de ir a una reforma profunda de la justicia. Sí. Y me parece que ese es un tema que está pendiente y sobre el cual tenemos que encontrar un acuerdo, porque lo que no se puede hay que debatir, ¿sí? Ni jueces veniales, ni jueces con dueño. Yeah. Entonces, hacia eso hay que ir. Y eso entonces nos queda pendiente, también vale la pena conversar y a los dos creo que hay que convocarles para este debate también. Mae Montaño, muchísimas gracias. Fabricio Villamar, muchas gracias también. Invite a los veedores ciudadanos que están pasando una gran experiencia en ese concurso y que no han recibido ni siquiera el respaldo verdadero de su propio Consejo de Participación Ciudadana. Los vamos a invitar entonces. Gracias a la ingeniera Mae Montaño, gracias a Fabricio Villamar. Pronto, Fabricio, hasta pronto, un gusto saludarles. Bueno, hasta aquí estamos llegando, saludarles a todos y como nos recuerda Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Nos veremos mañana.